Todo empezó con un brote de gripe en una ciudad china. Se trata del coronavirus. Y también he visto una enorme cantidad de comentarios de odio hacia la comunidad china. En pocos días el virus se expandió a varios países del mundo hasta convertirse en una pandemia. El concepto de pandemia ha ido cambiando con el transcurso de las décadas. Bolivia no es una excepción. De 10 casos confirmados de coronavirus en territorio boliviano. La cuestión es si estamos preparados para enfrentar el año de la peste, la pandemia del coronavirus. Aquí hay un colegio, tengo a mi hija y no puedo dejar que venga aquí los dos de la coronavirus. Las autoridades nacionales y departamentales son los responsables de esta situación. No es una película apocalíptica, es la realidad. Hablemos ahora del origen de este virus, porque, según el análisis genético de las personas que han muerto por dicha enfermedad, pudo haberse originado en murciélagos o en serpientes. La aldea global es hoy más aldea que nunca. Nadie entra, nadie sale. Es una paradoja. Hemos conquistado el espacio exterior, pero somos incapaces de conquistar el espacio interior. Ha bastado una plaga, si cabe bíblica, para mostrar lo vulnerables que somos. Los coronavirus son un tipo de virus en forma de corona envueltos en ARN. Hay diferentes subtipos de coronavirus con diferentes características y manifestaciones. El mundo de los virus es muy variado. Tenemos virus de tipo ADN, de tipo ARN, cadena sencilla, doble cadena. El SARS coronavirus es un virus ARN de polaridad positiva. Y tiene un tamaño extremadamente grande, tiene cerca de 30.000 pares de bases. Y existe una regla, sabemos que los virus ARN mutan mucho, existe una regla que en general los virus ARN no pueden tener un tamaño mayor de los 10.000 pares de base, porque el número de mutaciones que acumulan sería como suicida para el virus acumular demasiadas mutaciones. Si lo ven aquí, los coronavirus se diferencian del resto de los virus en su tamaño grande. El virus en el humano mutó y ahora la transmisión puede ser de persona a persona, haciendo más rápida la cadena de contagio. No es la primera vez que la humanidad se enfrenta al desastre. Las primeras plagas que conocemos figuran en el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento. El coronavirus fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como pandemia. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. ¿Qué es una pandemia? Que la enfermedad ya habita todo el planeta. Alcanzó hasta el último rincón. The World Health Organization has just declared that this is a pandemic. A OMS acaba de declarar pandemia. The coronavirus dominating the news. El nuevo coronavirus ha sido declarado como una pandemia. And the number of infections across the continent is also rising fast. È pandemia, lo ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Salute. El concepto de pandemia ha ido cambiando con el transcurso de las décadas. Porque antes pandemia simplemente era la ocurrencia de brotes, es decir, bastaba un caso en 3 áreas geográficas distintas, por decir 3 continentes. No importa el número de casos. Actualmente el concepto de pandemia son casos no solamente importados, sino casos nativos,
que surgen por lo menos en 3 continentes. En años anteriores han existido otras pandemias por algún tipo de coronavirus. En 2002, la pandemia del virus del SARS, síndrome respiratorio agudo severo. En 2012 se reportó una pandemia similar, pero esta fue por el virus del MERS, síndrome respiratorio del Medio Oriente. El reservorio de este virus también es el murciélago, pero fue transmitido a las personas por medio de un camello. Este nuevo coronavirus tiene algunas similitudes con el MERS y el SARS, pero uno de los mayores problemas es que es tan nuevo que se desconocen muchas de sus características. Lo que se sabe es que su comportamiento es muy similar al virus del SARS del 2002, por eso oficialmente se llama SARS coronavirus 2. El SARS era un virus muy agresivo, ¿no? Provocaba insuficiencia respiratoria severa, la mortalidad era muy elevada en relación a este nuevo coronavirus. Hicieron investigaciones y es donde más se supo sobre el comportamiento de los coronavirus. Es por eso que tenemos más o menos casi más de 10 años estudiando este tipo de virus, ¿no? Intentaron hacer una vacuna, pero la vacuna quedó delegada al personal de salud que tiene contacto estrecho, porque primero hay que verificar la eficacia de la vacuna, los efectos colaterales y cómo puede proteger con un virus que muta de manera lenta, pero que muta, ¿no? Recordemos la vacuna del virus de la influenza, ¿no? Me tengo que hacer vacunar cada año, pero la vacuna no me protege al 100% porque es la recolección de los virus de la gestión anterior, ¿no? Es por eso que por más que tenga la vacuna, no tengo la certeza de estar protegido al 100%. Luego, 10 años, casi 10 años después, surgió un nuevo coronavirus, el MERS, el famoso coronavirus del Medio Oriente, donde se identificó que la principal vía de transmisión era una zoonosis con el dromedario y con el camello, ¿verdad? Igual instagaron si era el contacto directo, pero fue también sorprendente saber que se alimentaban también de los camellos, que había poca cocción, etcétera, ¿no? El SARS original se transmitía por medio de murciélagos. Y luego surgió este nuevo coronavirus. En un inicio se pensaba que era el cruce genómico de un coronavirus de un murciélago, de un gato montés y de una serpiente, ¿no? Son los animales que están en mayor contacto en el mercado de Wuhan, y por lo tanto, al haber tanta exposición y este virus tiene la capacidad de adaptarse y modificarse, surgió este nuevo coronavirus. Cuando comenzó la enfermedad de coronavirus en China, en Wuhan, una ciudad de millones de habitantes, hicieron la cuarentena más grande de la historia. ¿Para qué? Para que el virus no salga de ahí. En el caso del coronavirus, la cuarentena va de 2 días a 14 días. Porque una vez que una persona se infecta del coronavirus, la enfermedad puede aparecer desde el segundo día hasta el día 14. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, tos, dificultad para respirar, pueden presentar cefalea, escurrimiento nasal, odinofagia, que es dolor en la garganta, o malestar general. Solo el 15% de los infectados presentarán signos y síntomas de neumonía o enfermedad grave que necesitarán hospitalización o ventilación mecánica. De quienes se enferman, cerca del 80% son casos leves y se tratan en domicilio. El 15% son casos moderados y algunos se tienen que internar. Y el 5% va a requerir terapia intensiva. De ese porcentaje salen, lamentablemente, los que fallecen por insuficiencia respiratoria. Se reporta que los niños sí pueden contagiarse, pero es menos probable que desarrollen una enfermedad grave, lo cual es algo positivo. Los grupos más vulnerables para desarrollar la enfermedad grave son adultos mayores o personas con enfermedades previas como sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes, síndrome metabólico o enfermedades de las vías respiratorias. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that, if misused, can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. Debemos cuidarnos de todas las enfermedades infecciosas respiratorias. El coronavirus
coronavirus está envuelto en una cadena de ARN, lo que hace que sea sensible al alcohol. Es por eso que se sugiere el uso de geles antibacteriales con alcohol y alcohol para limpiar superficies de contacto. No hay peor virus que el del pánico, el miedo. Por eso tenemos que transmitir conocimiento y actuar en consecuencia y ser responsable con lo que hacemos. El miedo nos está ganando más que el coronavirus. Evitemos la propagación del miedo. Informando podemos superar la enfermedad. Está claro que esta no es una gripe cualquiera. La cuestión es saber a ciencia cierta cuál es su alcance. Los primeros casos de coronavirus se detectaron en Wuhan, en China. Su expansión fue devastadora. La comunidad internacional reaccionó ante la emergencia, pero mostró serias falencias estructurales. Desde las plagas bíblicas a día de hoy, la humanidad se ha enfrentado a epidemias y pandemias. La Biblia cuenta que Moisés invocó la primera plaga con un golpe de su vara sobre las aguas. La primera plaga golpea a los egipcios en su punto más vulnerable. Su corriente de vida se transforma en una marea de muerte. El coronavirus ha desnudado la vulnerabilidad humana. Lo que empezó en una ciudad china se ha convertido en una alerta sanitaria global de proporciones inimaginables. Un mercado atrincherado y vigilado por policías con máscaras. Las autoridades chinas rastrean un nuevo virus letal en este mercado de pescados y mariscos en la ciudad de Wuhan. Dicen que aquí se originó una nueva cepa del síndrome respiratorio agudo severo, SARS por sus siglas en inglés, que ha contagiado a decenas de personas y mantiene a toda la región en vilo. CNN obtuvo este video grabado adentro del mercado. Aparentemente aquí no se venden solo mariscos. Estas imágenes del mercado fueron tomadas a principios de diciembre por un cliente preocupado por la situación. El video muestra que aparentemente se vendían animales silvestres, aves desplumadas, serpientes, mapaches japoneses, lo que sugiere que el virus se podría haber transmitido de los animales a los seres humanos. CNN no ha verificado independientemente estas imágenes publicadas en el medio social chino Weibo. Estas imágenes fueron eliminadas por los sensores del gobierno chino, según el responsable de grabar este video. CNN se puso en contacto con el mercado. No hubo respuesta. Los funcionarios dicen que el nuevo virus fue detectado primero en Wuhan el 12 de diciembre. Algunos de los primeros pacientes eran empleados del mercado de mariscos. Cientos de kilómetros al sur de Wuhan, en este mercado en el sur de la ciudad de Qinchuan, los animales silvestres estaban en jaulas. Patos, roedores y hasta puercoespines vendidos para el consumo. No es una imagen inusual en los mercados en toda China, ese contacto cercano entre animales y seres humanos. Esta grabación sin verificación independiente de CNN es de la transmisora iCable, filmada el 6 y 7 de enero, cuando se descubrió la nueva cepa. Nada indica que haya alguna amenazante enfermedad, pero según la Organización Mundial de la Salud, escenas como estas apuntan al riesgo potencial de la transmisión de un nuevo virus. Los primeros casos de coronavirus se detectaron en Wuhan, China. La noticia literalmente se hizo viral, trascendió los medios de comunicación tradicionales y fue mutando hasta la distorsión de la misma, generando miedo en un inicio y luego pánico. Y empecemos por lo más viral, que es la sopa de murciélagos. Luego del brote del coronavirus, empezó a circular en las redes, incluyendo en las redes chinas, el video de una chica china comiendo un murciélago en una sopa. Este video es de una blogger china filmado en el 2016 en un viaje a Indonesia. En ese pueblo tienen la tradición de comer murciélagos y son criados para el consumo. Las fuentes malintencionadas relacionaron este video sacado totalmente de contexto con algunas explicaciones iniciales que dieron los informes de divulgación científica. En esos informes se concluye que el nuevo coronavirus es muy similar al SARS. Según estudios anteriores, se cree que el SARS se pudo haberse originado en murciélagos que luego se lo transmitieron a otras especies, y desde las otras especies saltaron a los humanos. Los científicos han hallado murciélagos que portaban dicho virus, al igual que el MERS, en donde se cree que el murciélago le transmitió el virus al camello y del camello al humano, es decir, que el murciélago sería el portador primario de la enfermedad. Incluso en la misma página de la Organización Mundial de la Salud dice que la causa es incierta, que es probable que sean murciélagos. Es decir, no hay una certeza verídica irrefutable, solo una hipótesis resultado de observaciones empíricas. La blogger china se llama Wang Mongyun. El video lo subió el 17 de junio del 2016.
El 23 de enero de 2020, la Academia China de Ciencias publicaron sus hallazgos recientes sobre el coronavirus de Wuhan. El estudio del código genético del 2019 nCoV revela que el nuevo virus está más estrechamente relacionado con 2 muestras de coronavirus similares a SARS de murciélagos de China. Lo que sugiere inicialmente es que, como el SARS y el MERS, el murciélago también podría ser el origen del nuevo coronavirus. Luego de que alguien haya sacado a reflote su video y que todos los medios lo hayan relacionado al coronavirus, la blogger publicó el 22 de enero en su Weibo unas disculpas. Ella asegura de que no sabía nada de que los murciélagos podían ser huéspedes de coronavirus, y en su programa visitaban la comunidad de Palaos y solo quería mostrar las costumbres locales de la zona. Esos murciélagos eran criados para el consumo y no eran salvajes. Y finalmente se disculpa por su ignorancia y promete no consumir nunca más animales salvajes. El manejo de la información, particularmente en una crisis sanitaria, debe ser el adecuado. El exceso o el defecto, en todo caso, suponen un atentado directo contra la sociedad. Y también he visto una enorme cantidad de comentarios de odio hacia la comunidad china y muchas de ellas totalmente infundadas. ¿Desde cuándo tenemos a tanta gente intolerante y xenófoba? ¿O acaso es una convergencia facilitada por las redes sociales? El caos y la destrucción morbosa es lo que vende, a costa de violentar la dignidad de otra persona. Miren, esta señora me acaba de preguntar si tengo el virus. Diga nuevamente lo que me dijo cuando se me acercó mientras estaba comprando aguacates. Muestras de racismo verbal o gestual se observan con preocupación en las calles de París. Muchos ciudadanos de origen asiático son víctimas del miedo que han producido las noticias del coronavirus. Cuando estoy en un lugar público, como en un autobús, veo que la gente retrocede o pone malas caras cuando se dan cuenta de mi presencia. No lo condeno, entiendo por qué lo hacen, pero el hecho es que seamos asiáticos no significa que venimos del mismo país. No estamos contaminados. En las redes sociales, los testimonios de estos episodios racistas han llegado uno tras otro. Una joven asiática se sentó en el tren y todas las personas se levantaron con cara de asco. La chica se puso a llorar. En otro tuit muestra a una mujer tapándose la cara cerca de una mujer asiática. Pero las organizaciones que luchan contra la discriminación dicen que esto es muy común. Los actos racistas de las últimas semanas siempre han estado latentes. El coronavirus es un pretexto para reafirmar prejuicios que vienen de otro tiempo. El gobierno de China reaccionó a la crisis del coronavirus con prontitud, la misma que le permite ser un régimen autoritario. Pero también China cuenta con la experiencia del tratamiento del virus SARS. Esto no es una película, aunque lo parece, ni una secuencia de The Walking Dead. Esto es Wuhan, una ciudad de 11 millones de personas, vacía, cerrada. Desde el 23 de enero, la ciudad permanece en una cuarentena severa. Nadie puede entrar ni salir de la ciudad. Se han cerrado el aeropuerto internacional, las estaciones de tren y los servicios de autobús. Pero no es la única. Para finales de enero, las autoridades extendieron las restricciones de transporte y movimiento a al menos otras 15 ciudades de la provincia de Hubei. En conjunto, alrededor de 57 millones de personas fueron afectadas por esta cuarentena, que ya dura más de un mes. Es como si se hubiera puesto en cuarentena a toda Italia. Y aunque la cuarentena ha afectado también a otras ciudades principales como Shanghái o Pekín, es Wuhan el gran foco del COVID-19, donde las medidas han alcanzado niveles de ciencia ficción. Estamos ante la mayor cuarentena de la historia de la humanidad. Nunca antes se ha hecho nada a esta escala. Las preguntas se acumulan. ¿Cómo se impone un aislamiento a este nivel? ¿Es eficaz? ¿Y cuánto lo podrá soportar la población? De inactividad de la mayoría de la gente,
no es que no podían salir a las calles, o sea, cada uno salía a hacer las compras necesarias y si tenía que hacer un trámite se podía salir a la calle, pero uno trataba de no salir y quedarse en casa. La mayoría estuvo en casa sin salir o saliendo lo menos posible. Estas son las imágenes que el gobierno chino no quiere que veas. Un hospital de Wuhan, el epicentro del brote de coronavirus. La gente está estresada, hay escasez de suministros, el lugar está repleto de pacientes. El video fue tomado por Chen Chi-shi, un abogado que se arriesgó a reportar estos hechos desafiando los esfuerzos del gobierno por controlar la información que se difunde sobre la crisis sanitaria. Delante de mí está el virus y detrás de mí está el poder legal administrativo de China. Mientras viva en esta ciudad, continuaré informado. Solo reporto lo que veo y lo que oigo. Si no tengo miedo a la muerte, ¿creen que tengo miedo al Partido Comunista? Ahora Chen Chi-shi ha desaparecido. Desde hace una semana no responde a los mensajes. Las autoridades solo informan de que está bajo control. Amnistía Internacional asegura que fue puesto en cuarentena forzosa. Luego de que el doctor de Wuhan, Li Wenliang, advirtiera sobre el virus en diciembre, las autoridades lo acusaron a él y a otros de perturbar severamente el orden social. Ahora está muerto y es una de las más de 1.100 víctimas que han sucumbido al coronavirus en China. Su muerte ha provocado reacciones de ira tanto en las redes como fuera de ellas. Cada vez se alzan más voces que exigen al gobierno que aclare qué es lo que está sucediendo realmente en Wuhan. Y eso incluye saber qué pasó con las personas desaparecidas. En Wuhan se han cerrado los últimos hospitales temporales ante la disminución constante de los casos de COVID-19 en la ciudad. El último grupo de pacientes ingresados en el hospital temporal del distrito de Wuhan recibió el alta este martes. En total han cerrado sus puertas las 16 instalaciones de este tipo en la ciudad. Durante los últimos 2 meses, las autoridades locales habilitaron una serie de espacios públicos para atender a pacientes con síntomas leves. Estas instalaciones han acogido a más de 13.000 pacientes en un mes. Las autoridades afirman que estos hospitales temporales han desarrollado una labor clave a la hora de contener la propagación del virus. Hay muchísimos héroes anónimos, gente que extiende su mano, gente que trata de hacer algo por lo demás. Pero todo esto no se muestra en las noticias. Y la verdad es que todas estas situaciones nos fragmentan y nos empobrecen como sociedad. Nos gusta saber el morbo de la cantidad de muertes causadas por el coronavirus y no vemos que las muertes causadas por el femicidio, los accidentes de tránsito y las armas de fuego son mucho más altas en América Latina. Tendremos un mundo mejor cuando aprendamos a empatizar y a ser tolerantes con el otro. No olvidemos que del otro lado de las diferencias culturales hay personas al igual que vos y yo. A pesar de la efectividad del modelo de gestión chino, no se puede aplicar en un Estado de Derecho. Si a ello agregamos las deficiencias estructurales de los sistemas sanitarios occidentales y de seguridad social, el resultado es el caos actualmente en Italia y en España. Italia y España son los países más afectados por la pandemia. Estamos en un periodo actual de cuarentena nacional de 15 días, llevamos 5, salimos simplemente con la posibilidad individual de coger alimentos, medicamentos. La sociedad cuestiona los modelos de gestión de la crisis. Los problemas estructurales están sobre el tapete. El brote de coronavirus se detectó en una ciudad china. Un mercado atrincherado y vigilado por policías con máscaras. Las autoridades chinas rastrean un nuevo virus letal en este mercado de pescados y mariscos en la ciudad de Wuhan. Las autoridades atendieron la emergencia de inmediato. Sin embargo, no ha sido suficiente. La crisis sanitaria es ahora global. The coronavirus death toll rising. Today, top story is the coronavirus. Coronavirus continues to spread from China. Coronavirus outbreak. Coronavirus here in the US. Coronavirus se originó en China. El coronavirus. Coronavirus llega a México. Coronavirus. El coronavirus. Mira, coronavirus. ¿El coronavirus? Italia es hoy un país aislado, confinado. Bueno, la comunidad boliviana se encuentra en Bérgamo, es uno de los lugares más golpeados por el coronavirus. Allí está la comunidad boliviana principalmente, por supuesto hay bolivianos en todo el país, pero allí se concentran principalmente, como te decía antes, son aproximadamente 15.000 los bolivianos en ese lugar. Y ese lugar estuvo determinado, se está viendo como para declarar en zona roja antes de que todo el país sea declarado en zona naranja. Este lugar, esta ciudad,
de la provincia, de la región de Lombardía, donde nos encontramos en el norte del país, han reportado más de 600 casos y eso ha desatado la emergencia. No puedo decirte exactamente cuántos bolivianos están atravesando por el contagio de esta enfermedad porque los datos son extremadamente cuidadosos. No se revela la identidad de la persona ni la nacionalidad en ninguno de los casos. Los únicos casos que se han conocido con nombre, apellido, de quiénes son los enfermos han sido por ejemplo, las personas que sí han decidido hablar al respecto. Por ejemplo, los médicos en algunos recintos penitenciarios han sido entrevistados por los medios de comunicación y han contado su experiencia. Pero en el resto de los casos no se da a conocer la nacionalidad ni la identidad de las personas, por lo tanto, no hay un número oficial de cuántos bolivianos estarían infectados con el coronavirus y tampoco si hay bolivianos infectados con el coronavirus. Bueno, amigos, quería decirles en la situación de ahora, cómo se vive en Italia ahora que llegó el coronavirus. Bueno, en Italia es totalmente una situación triste, se siente el silencio, que prácticamente no hay movimiento, los negocios están cerrados, solo está abierto la farmacia y algunos supermercados para la necesidad de las personas. El gobierno dice que haciendo este método quieren disminuir los contagios, ¿no? Y este método tiene que funcionar, pero no será ya rápido, será pienso un mes o 2 meses. Yo ya estoy en casa, ya son casi 2 semanas, sin tener vida social, sin ver a mi familia, y entonces es una cosa seria, chicos, es una cosa seria, y no es verdad que solo ataca a los ancianos, porque aquí se verificó casos que hay personas de 30 y 40 años también en esta situación tremenda. Tienen que respetar las reglas. Inútil que repita y repita, pero tienen que hacerlo porque es a nivel global. ¿Ahora mismo están aislados en el hospital donde trabajas? El aislamiento es un aislamiento, aquí llaman el isolamiento fiduciario, uno va a casa y está en casa. No se hace un aislamiento en el hospital a menos que uno tenga síntomas graves. Ese es el protocolo que se usa acá. Positivo o negativo, va siempre de acuerdo a la clínica. Si la clínica demuestra que hay complicaciones, un paciente se interna. Si no, se queda en casa. Ajá. Italia tiene un muy prestigioso sistema de salud. Como sí, es país, considerado uno de los mejores del mundo. Sí, de hecho, como país primermundista, Miguel, seguramente el protocolo que están aplicando en ese país va a ser muy importante como referencia para aplicarlo en el resto del mundo, probablemente, y más aún en Bolivia. Desde tu experiencia en la medicina, ¿qué podrías recomendarnos a nosotros los bolivianos? Bueno, entre todas las recomendaciones que puedo dar, la principal es la de mantener la calma. Simplemente con la experiencia que vivo acá, lo único que puedo decir es mantener la calma, no dejar que el pánico invada a la gente. No es necesario. No es necesario y no es para nada útil el tratar de especular con los precios de las cosas, de los bienes de primera necesidad, para nada. Perjudica más que nada. Otro consejo importantísimo y fundamental es el de no compartir en redes sociales noticias que no son certificadas, no son fundadas y que lo único que hacen es provocar el caos. Mandar videos que me acaban de llegar hace algunas horas, videos de gente que dice en la calle, miren que aquí hay uno con el coronavirus, miren que allá, son cosas completamente inútiles, que lo único que hacen es hacer más difícil la situación. Una otra cosa que puedo aconsejar a las personas es la de confiar en las autoridades sanitarias en este caso y en los profesionales de salud. Está claro que el coronavirus no discrimina, tampoco reconoce fronteras. España es el segundo país europeo con más casos reportados. Buenas tardes, mi nombre es Ania, soy residente en Madrid, España, soy de Bolivia. Estamos en un periodo actual de cuarentena nacional de 15 días, llevamos 5, salimos
simplemente con la posibilidad individual de coger alimentos, medicamentos. Esta alerta ha afectado a la población no solo por el tema del virus, sino por lo que va a pasar después, el tema económico, ¿no? La crisis económica que va a causar este virus. El cambio, sobre todo el aumento de ansiedad, estrés y incertidumbre, ¿no? De no poder salir de casa. En el tema profesional no ha cambiado tanto porque tengo opción de trabajar desde casa. Sin embargo, sé en cuanto a los despidos masivos que han habido en empresas por el tema del COVID-19. ¿Qué cosas malas hizo el gobierno? Creo yo la gestión que tuvo en cuanto al COVID-19, viendo lo que pasaba en China, cómo estaba tan cerca en Italia, no supieron organizarlo bien. Se localizó un poco muy grande de infección en Madrid en su momento y no lo cerraron y ahora estamos en cuarentena por esa misma razón, ¿no? Reaccionaron un poco tarde. ¿Qué cosas buenas hizo el gobierno con la aparición del coronavirus? Yo creo que el poner a disposición del gobierno y de los pacientes de COVID-19 la sanidad privada. No solamente está la pública, sino la privada apoyando en este tema. Eso yo creo que ha hecho de bueno. Y también las medidas de ayuda social que están promoviendo, ¿no? Los 200.000 millones de euros que invirtieron para suministros básicos, el pago de los implementos que creo yo que ha sido bueno en cuanto a la reacción del gobierno para el coronavirus ha sido el poder multar a la gente cuando se le ve en la calle, ¿no? Es muy importante que permanezcan en sus casas porque es un virus que se propaga muy rápido, no es una gripe normal. Entonces el mantenernos en casa ayuda mucho al control del virus. Hola, Juanfran. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ayer leí que hay 37 casos de coronavirus en la Comunidad Valenciana. Tú igual eres el caso 3 o el caso 2, uno de los primeros, ¿no? Sí, bueno, después de mi compañero Quique, el siguiente fui yo. ¿Y cuánto tardaron en decirte que lo tenías desde que te hacen las pruebas? 3 horas. Ah, 3 horas, pues ahora tardan días. Van a buscarte a casa y luego te lo dan pasados 4 o 5 días. A mis padres, por ejemplo, claro, mis padres tenían que hacerlas. Yo ingresé jueves, a ellos se las hicieron lunes, y fíjate cómo está el tema, y se lo dijeron martes. ¿Ellos también están infectados? ¿Ellos no? No, ellos nada, negativo. O sea, que tú sepas no se lo has transmitido a alguien. Que yo sepa a nadie. Vale. ¿Y cuántos días llevas dentro del hospital? 11. ¿Y no tienes ni estornudos, ni catarro? O sea, tú nada, te sientes nada. normal. Me siento normal, pero además muy bien, porque estoy relajado, duermo lo que quiero. Claro. Pero estarás aburrido, ¿no? Porque ¿qué te dejan? ¿Salir de la habitación o ni siquiera? Nada, no. Aislado completamente, no puedes recibir tampoco visitas, simplemente los auxiliares, el personal de limpieza y los médicos. ¿Ni a otros infectados? Ni a otros infectados. De hecho, enfrente tengo otro compañero y hablamos por WhatsApp o nos llamamos y ya está. Yo digo una cosa, vamos a ver, la gente está ahora traumatizada con esto. Dicen, si tienes fiebre, cuidado, si tienes síntomas, problemas de pecho, no sé qué, de catarro, y ahora resulta que no tiene nada. Tú no tienes ningún síntoma y sin embargo tienes la enfermedad. Pero es que puedes transmitirla y no padecerla. Ante una situación de esta magnitud, los casos se multiplicaron exponencialmente. Pues nada, os voy a contar un poco mi experiencia desde que me empecé a encontrar mal y me confirmaron el positivo en coronavirus. Como podéis ver aquí, pues soy positivo en coronavirus. Y nada, me recetaron codeína de 30 miligramos cada 6 horas si tenía tos e ibuprofeno de 400 miligramos cada 6 horas. Nada, contaros pues mis síntomas fueron la semana pasada, el día 6, no pude ir a trabajar porque tenía 38,5 de fiebre. A partir del martes ya me bajó la fiebre y empecé a hacer vida normal. Sí es verdad que tenía dolor de cabeza prácticamente todo el día y me mareaba, sobre todo cuando me movía brusco. A finales de semana dejé de tener tanto dolor de cabeza, tenía más a última hora del día y me pasó a que me dolieran los ojos y me picaban. Como el sábado confirmaron el segundo caso de coronavirus en mi oficina, pues y mi padre pues tiene enfermedades respiratorias como asma, tiene diabetes y luego tiene la apnea del sueño, pues me preocupé
y me fui a hacer las pruebas. Fui en torno a la 1 de la mañana de este lunes y a las 3 me confirmaron que había dado positivo. Las pruebas consistieron básicamente en metieron un bastoncillo en la garganta y un bastoncillo por las fosas nasales para sacar muestras de las mucosas. Desde que me lo confirmaron me dijeron que cuarentena total en mi cuarto hasta el día 25 y me dijeron una serie de pautas a seguir, pues básicamente no tocar a nadie porque lo puedes contagiar, claro, desinfectar todo lo que tú toques porque si viene otra persona, tú has tosido o por el sudor o lo que sea y toca a alguien, pues también se lo puedes contagiar. El problema es que no saben si te hacen las pruebas, pero no saben si el virus está vivo o está muerto, entonces tú, aunque lo hayas podido pasar, por ejemplo, puedes seguir dando positivo. ¿Estamos preparados para enfrentar el impacto de la pandemia del coronavirus en Bolivia? Venimos de un sistema de salud de 14 años y más de olvido y que necesita realmente respuestas claras y frontales, donde la fortaleza más grande que puede tener un sistema de salud, ¿cuál es? Reconocer su debilidad. El gobierno ha adoptado acciones. Hemos estado poniendo todos los esfuerzos para generar tranquilidad a todo el país. La apuesta clave es la prevención. Limpie sus manos lavándolas con agua y jabón y frotándolas con un pañuelo empapado en alcohol. Italia y España son los países europeos más afectados por el coronavirus. Estamos en un periodo actual de cuarentena nacional de 15 días, llevamos 5. Salimos simplemente con la posibilidad individual de coger alimentos, medicamentos. La emergencia de la pandemia ha puesto en evidencia falencias estructurales en materia sanitaria. La sanidad hoy está en tela de juicio. Tela para hacer barbijo, tela galleta, tela. La globalización tiene sus consecuencias. Ya hay casos de coronavirus en Bolivia. De 10 casos confirmados de coronavirus en territorio boliviano, 7 serían de contagio local. ¿Qué significa? Que los 3 casos que han llegado al país, importados, se los denomina importados, han contagiado a muchos otros. En función a ello, lo oficial es que en el país existen 10 casos confirmados de coronavirus. Venimos de un sistema de salud de 14 años y más de olvido y que necesita realmente respuestas claras y frontales, donde la fortaleza más grande que puede tener un sistema de salud, ¿cuál es? Reconocer su debilidad. El gobierno ha adoptado medidas inmediatas. Hemos estado poniendo todos los esfuerzos para generar tranquilidad a todo el país, generar la tranquilidad a todos los bolivianos y las bolivianas, porque de hecho ahora eso es lo más importante. Hemos tomado las siguientes determinaciones. 1. Se ha decidido la suspensión temporal de las clases en todo el país, en todos los niveles y modalidades, a partir de hoy hasta el 31 de marzo. Hemos determinado suspender todos los vuelos desde y hacia Europa, comenzando a partir de las 0 horas del día sábado. Se prohíbe la realización de eventos públicos masivos de más de 1.000 personas, tales como conciertos de música, eventos culturales, religiosos, deportivos y otros similares. A partir de mañana lunes, todo el sector público y privado trabajará en horario continuo. A partir de mañana, prohibimos todo tipo de fiestas, incluyendo discotecas, bares, cines, eventos deportivos masivos, gimnasio, parques de diversiones y actividades nocturnas en centro de eventos. A partir de mañana lunes, el máximo de personas que pueden reunirse es de 100 en un solo espacio.
La cifra, según las principales autoridades, se mantiene. Se llama a la tranquilidad a la población y sobre todo a mantener como único canal de información valedero al Ministerio de Salud y dejar de lado la información que corre a través de las redes sociales. Sin embargo, la clave está en la prevención. Las mascarillas o barbijos reducen el riesgo de contagio de las enfermedades respiratorias como el coronavirus, pero su uso no se recomienda en personas sanas. Solo están justificadas en personas que tienen una infección y en el personal sanitario o familiares que atienden a otros pacientes para no contraer la infección. Existen múltiples modelos de mascarillas, pero en nuestro país encontramos 3. El simple tiene una sola lámina de algodón, brinda protección en un solo sentido, retiene las partículas emitidas por el que las usa. Solo se tiene que usar 3 a 4 horas. El de varias láminas tiene forma de cono y se lo debe usar máximo 6 horas. El N95 protege en doble sentido con un filtro de aire para el que la usa. Filtra un 95% de las partículas de suspensión, utilizadas principalmente por el personal de salud. El nivel de protección nunca es absoluto. Oscila entre un 18%, lo que significa que solo se evitaron aproximadamente 1 de cada 5 contagios. Pero, ¿cómo tenemos que utilizar correctamente una mascarilla? Asegúrese de que cubre su boca y nariz y anúdela firmemente para reducir al mínimo la separación entre la mascarilla y la cara. Mientras esté utilizándola, evite tocarla. Siempre que toque una mascarilla usada, por ejemplo, para quitársela o lavarla, limpie sus manos lavándolas con agua y jabón y frotándolas con un pañuelo empapado en alcohol. En cuanto la mascarilla esté húmeda, sustitúyala por otra limpia y seca. Deseche inmediatamente las mascarillas de un solo uso una vez utilizadas. Pero ojo, el nivel de protección nunca es absoluto. Debe ir junto con una adecuada higiene de las manos. Con estos datos, la Organización Mundial de la Salud recomienda que en caso de sospecha de infección por el nuevo coronavirus, las personas con síntomas respiratorios deberían ponerse una mascarilla quirúrgica y buscar atención médica si experimentan fiebre, tos o dificultad para respirar. Y recuerde, llevar mascarillas quirúrgicas cuando no está indicado puede causar un costo innecesario, dificultades de abastecimiento y crear una falsa sensación de seguridad. Y por favor, no los compre de contrabando, carecen de registro sanitario. Pero si el virus se encuentra en un ambiente húmedo, poco ventilado, o un ambiente donde no hay una higiene necesaria, puede estar mucho tiempo, ¿no? Dependiendo del tiempo de exposición solar. Si recibe más o menos sol, 4 horas. Si recibe poco sol, entre 8 a 12 horas. Por supuesto, la pandemia tendrá consecuencias en Bolivia. Un golpe, un impacto muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. ¿Cómo se está manifestando? Bueno, el primero se manifiesta a partir de la desaceleración de la economía china, que estaba previsto que iba a crecer al 6, 6,5% y ahora se habla de 4,5, 5%. Un punto menos de China es muy grande, ¿no es cierto? Es decir, antes se decía que Estados Unidos le daba un resfriado, al resto del mundo le da pulmonía. En este caso, si China estornuda, pues el resto del mundo se complica en términos económicos y comerciales, ¿no es cierto? Y tenemos, además, que la China representa en este instante 17% del comercio internacional, cuando representaba 4%. Entonces, a través de los canales de la industria, el crecimiento en el mundo está bajando, Europa va a disminuir, Estados Unidos va a caer. En general se habla también de 1% del PIB general que caiga a partir del coronavirus. Pero obviamente ha desacelerado la economía y como los chinos son muchos, dejan de comprar materias primas, alimentos y petróleo. Ahora, a esto hay que sumar varios otros elementos. Esta crisis te está destruyendo la industria del turismo. Así es. Muy difícil la situación para las empresas aéreas, aquí y donde uno vaya a pensar. Estás viendo afectado también el comercio de manera muy, muy sensible, no solamente con lo que absorbe China, sino también con lo que circula entre otros países, ¿no? El golpe va a ser más grande aún. Definitivamente. Y hoy las bolsas han enloquecido, ¿no? Hoy han caído dramáticamente en Sao Paulo, en Nueva York, en Tokio, en Francia. ¿Y cuáles han sido las empresas que han jalado para que el índice baje?
¿no es cierto? Porque el índice de estas bolsas no es más que el promedio de cuánto compras las acciones de unas empresas y otras empresas. En este caso, las que han tirado a la baja, en todos los casos, obviamente, es las líneas aéreas, claro, los cruceros, o sea, todas las empresas vinculadas, aparte del turismo, aparte de la manufactura, pero también aparte del petróleo. Bolivia es un país en vías de desarrollo. Si bien ha sabido mantenerse al margen de la crisis financiera global que azota a Brasil y Argentina, la gestión del coronavirus demuestra a todas luces profundas deficiencias en materia de salud. Está claro que el presupuesto estatal no alcanza, no hay suficientes hospitales y los profesionales tropiezan con falta de recursos, insumos y salarios que no están acorde con su capacidad. Si a ello agregamos el factor miedo transformado en pánico y este en ira, el resultado salta a la vista. Señora, ¿no van a permitir el ingreso a los pacientes? Aquí hay un colegio, tengo a mi hija y no puedo dejar que venga aquí los de la coronavirus y si mi hija se enferma, ¿qué va a hacer de ella? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a Mi suegra pasar? también está enferma. ¿Qué va a pasar, señora? Señora, si su hija... Allá a la casa del pueblo, que viene a ser hospital, llévenlo ahí. Señora, si su hija se enfermara, ¿a dónde la llevaría usted? ¿Qué pasaría, por favor? Pues aquí, porque a mí me pertenece aquí en la portada. Tomemos las medidas, cerremos. El hospital tiene su equipo médico, su equipo tratante y se están tomando todas las medidas con la paciente. La paciente está aislada, desde el primer momento que llegó acá está aislada. Nosotros hemos venido como Servicio Departamental de Salud a hacer una evaluación de todo lo que ha sido el manejo de la patología de la paciente. Lo que sí, la zona de la paciente es de aislamiento total. Nos dice la doctora Yanine que le tengamos consideración a la señora, por eso que no la pueden llevar. ¿Qué consideración cuando el pueblo ahora se enardece? Y aquí el pueblo no lo va a dejar a salir a hacer. Todo el pueblo estamos unidos. Si no es ahora, estamos reales. Las autoridades nacionales y departamentales son los responsables de esta situación. Ha pasado cuántos controles. Imagínense, por ella nos estamos perjudicando toda la población. No podemos venir a pedir una atención. No están atendiendo a nadie, lo cerraron. Ahí está. Por no venderme barbijo, me ha golpeado. Sí. Aquí está, ya, aquí está. Tengo filmado. Ya. ¿Qué? Ocurrió al promediar las 8 de la mañana de este miércoles a pasos del Hospital Obrero. Según la víctima, la compra de barbijos en la farmacia Mergel terminó en la agresión brutal de parte del hijo de la médica que atendió dicho establecimiento. No solo el padre fue víctima del ataque, sino su hijo, un niño de 4 años. ¿Qué? Mira, mijo, mira lo que lo trata. Mira, mijo. Ante este tipo de situaciones es muy evidente que no hay virus más letal que la ignorancia. El coronavirus es una realidad en Bolivia. De 10 casos confirmados de coronavirus en territorio boliviano. El gobierno ha adoptado medidas de prevención y contingencia. Hemos estado poniendo todos los esfuerzos para generar tranquilidad a todo el país. Debemos aprender a convivir con el virus. El miedo es inherente a la condición humana y aviva el ingenio y el instinto de supervivencia. Una de las mejores maneras de exorcizar el miedo es por medio de la cultura. Sin embargo, el cine, de algún modo, predijo lo que estamos viviendo. Estas son las 5 películas imprescindibles para entender el significado de una pandemia. Número 5. Flu, 2013, conocida también como Virus, película coreana de Kim Song-ju. Hong Kong, abril 2014. Hermano, algo está mal. El señor Yu está infectado con el virus. ¿Virus? Pero mi hermano no es una computadora. Todos los hospitales de la ciudad reportan casos positivos. ¿Es cierto que no hay tratamiento para este virus fatal? Número 4, Outbreak, de 1995, dirigida por Wolfgang Petersen. In a remote African jungle, a small monkey is captured. Bound for a pet store in America, the animal carries a deadly virus.
I know that some of us have doubts about what we're about to do. We'd be less than human if we didn't. But the fate of the nation, perhaps the world, is in our hands. We dare not refuse this burden. I'm confident that each of you will do his duty. Número 3, Carriers, del año 2010, de Alex Pastor. Mi hija y yo nos hemos quedado sin gasolina. Lo siento, no podemos ayudarle. Mueva el coche. No se acerque más. Mirad, está infectada. Ahí fuera morirán. Todo el mundo muere. Las reglas son simples. Número 1, por encima de todo, evitar las zonas pobladas. ¿A dónde nos llevas? A un lugar seguro. Es un viejo motel. Lleva años abandonado. Regla número 2. Si entráis en contacto con otra gente, pensad que está infectada. ¡No os mováis! Regla número 3. El virus puede sobrevivir sobre una superficie hasta 24 horas. No toquéis jamás nada que no esté desinfectado. Te pondrás bien. Número 2, Cabin Fever, del año 2002, dirigida por Eli Roth. Stay. Y número 1, Contagio, película del año 2011 de Steven Soderbergh. Celebraban la construcción de una nueva fábrica. ¿Mencionó haber visto a alguien que no se encontraba bien? ¿En el avión? ¿En el aeropuerto? No, dijo que tenía jet lag. Una persona se toca la cara de 3 a 5 veces por minuto. Y cuando no, estamos tocando pomos, vasos o a otras personas. Beth. No, vete a tu cuarto, cariño. Así que tenemos un virus sin protocolo de tratamiento ni vacuna. ¿Has tenido un ataque epiléptico, Beth? ¿Sufre de epilepsia? No. ¿Alergias? No. Anoche tuvimos 32 casos. Desgraciadamente, ha muerto. Ven, ¿puedo hablar con ella? Señor Emhoff, su mujer ha muerto. El afiche promocional de Contagio dice: nada se expande como el miedo. Es bien cierto, el miedo es inherente a la condición humana y aviva el ingenio y el instinto de supervivencia. Pero el pánico paraliza, es irracional, envenena. Para evitarlo, no existe mejor antídoto que la información. Por eso, repetimos las medidas preventivas, deseándoles a todos ustedes salud. Hoy, más que nunca, salud para todos ustedes. Las mascarillas o barbijos reducen el riesgo de contagio de las enfermedades respiratorias como el coronavirus, pero su uso no se recomienda en personas sanas. Solo están justificadas en personas que tienen una infección y en el personal sanitario o familiares que atienden a otros pacientes para no contraer la infección. Existen múltiples modelos de mascarillas, pero en nuestro país encontramos 3. El simple tiene una sola lámina de algodón, brinda protección en un solo sentido, retiene las partículas emitidas por el que las usa. Solo se tiene que usar 3 a 4 horas. El de varias láminas tiene forma de cono y se lo debe usar máximo 6 horas. El N95 protege en doble sentido con un filtro de aire para el que la usa. Filtra un 95% de las partículas de suspensión, utilizadas principalmente por el personal de salud. El nivel de protección nunca es absoluto. Oscila entre un 18%, lo que significa que solo se evitaron aproximadamente 1 de cada 5 contagios. Pero, ¿cómo tenemos que utilizar correctamente una mascarilla? Asegúrese de que cubre su boca y nariz y anúdela firmemente para reducir al mínimo la separación entre la mascarilla y la cara. Mientras esté utilizándola, evite tocarla. Siempre que toque una mascarilla usada, por ejemplo, para quitársela o lavarla, limpie sus manos lavándolas con agua y jabón y frotándolas con un pañuelo empapado en alcohol. En cuanto la mascarilla esté húmeda, sustitúyala por otra limpia y seca. Deseche inmediatamente las mascarillas de un solo uso una vez utilizadas. Pero ojo, el nivel de protección nunca es absoluto. Debe ir junto con una adecuada higiene de las manos. Con estos datos, la Organización Mundial de la Salud recomienda que en caso de sospecha de infección por el nuevo coronavirus, las personas con síntomas respiratorios deberían ponerse una mascarilla quirúrgica y buscar atención médica si experimentan fiebre, tos o dificultad para respirar.
Y recuerde, llevar mascarillas quirúrgicas cuando no está indicado puede causar un costo innecesario. ¿Sabías que para lavarte bien las manos tienes que cantar cumpleaños feliz 2 veces? Cumpleaños feliz. Aquí te contamos la forma correcta de lavarse las manos. Moja tus manos con agua. Aplica una cantidad de jabón. Frota las palmas de tus manos entre sí. Con la palma de una mano, frota el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Después, palma con palma, entrelaza los dedos y frota nuevamente. Frota el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la otra, manteniendo los dedos unidos. Frota los pulgares con movimientos circulares, el izquierdo con la mano derecha y viceversa. Frota las uñas en las palmas de tu mano, haciendo un movimiento de rotación. Enjuaga las manos con agua limpia. Seca con una toalla limpia o papel y usa ese mismo papel para cerrar el grifo sin tocarlo. Si no tienes agua y jabón, puedes utilizar alcohol en gel, pero eso sí, tiene que tener más del 60% de alcohol. Y no olvides tener limpias las superficies de todos los objetos que tú toques. Queridos amigos, los animales no transmiten el coronavirus, así que por favor cuiden a sus mascotas, protéjanlas. El contagio es de humano a humano, no de animal a humano. Pero ¿saben qué? Mejor escuchen a una especialista, a la mejor doctora en veterinaria que tiene el país. Bueno, quiero informar que no solamente porque soy veterinario y pueda querer los animales, voy a decir algo que es incorrecto. Los animales no transmiten el coronavirus, que es esta cepa que está trayendo tanta catástrofe al mundo. No son transmisibles, no transmiten. Ni nosotros los contagiamos a los animales, ni los animales a nosotros. Por favor, no entren en pánico. Los animales no son portadores de esta enfermedad. No los abandonemos, no los dejemos solos. Más bien, si es que va a haber tanta gente que vamos a estar totalmente resguardados y los perros callejeros, a los que podamos acercarnos a las puertas y tirar aunque sea un pan, un pedazo de comida que nos sobre, los ayudemos a los animales. Ellos no tienen la culpa, no son transmisibles de esta enfermedad. Por favor, entiéndanlo, ni nosotros les transmitimos ni los perros a nosotros.